García, doctora en filosofía, profesora del Colegio Franco-Mexicano. Antes debo recordarles que, como es obvio, deben apagar sus celulares, ¿no? A nadie le van a avisar de un bombardeo de Damasco, así que pueden distinguir de esa noticia. Parece que se escucha bien sin necesidad de micrófono. Así es, puede ser que sí. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a la revista Ciudad de Rosas. ¿Perdón? Atrás no se escucha bien. No se escucha bien. Bueno, primeramente gracias a todos por su asistencia y por su paciencia, y gracias a la Ciudad de los Césares por esta amable invitación. Bueno, parece que los compañeros ya hicieron una pequeña introducción, por así decirlo, en base al espíritu, con el tema del paisaje, con el tema de esta decisión que se hace entre el cientificismo y la actividad espiritual humana. El tema que yo voy a abordar se llama la actualidad de los ejercicios espirituales, y lo voy a desarrollar en tres partes para no perdernos en este discurso. Primeramente voy a abordar lo que sería el bagaje metafísico antropológico que da sustento, fundamento a este llano de ejercicio espiritual. Posteriormente pasaré a descubrir el corazón mismo de un ejercicio espiritual, sus propias exigencias, y finalmente cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta el espíritu del hombre para poder ejercerse libremente. Bueno, el primer punto de partida para mí es una cuestión, o mejor dicho, una pregunta. ¿Cómo responder en el juicio y en la acción a la barbarie actual? Esa es la cuestión que se plantea con una gran fuerza moral para nosotros. Para esto yo voy a proponer dos alternativas. Primeramente es la capacidad que tiene el ser humano de volcarse sobre sí mismo, quiere decir de pensar en su propio pensamiento. Y el posterior es cómo las actividades intelectivas y volitivas del ser humano se proyectan en el plano de lo social. ¿Y qué va a implicar esto? Tres aspectos. Lo social se caracteriza por tres dimensiones netamente espirituales. La más baja material sería el aspecto económico, ascendiendo hacia lo más espiritual sería el ámbito político, y el ámbito espiritual por excelencia, que es el ético. Entonces, aquí lo importante va a ser la oposición entonces entre esta capacidad humana de volcarse hacia sí mismo y la oposición hacia que lo rodea. Quiere decir, oposición natural y necesaria entre lo subjetivo y lo objetivo. Bien, y aparte esto va a implicar la capacidad de lo que el hombre puede comprender y el cómo debe actuar. Es ahí donde se encuentra precisamente esta coyuntura entre cómo responder en el juicio y en la acción a la barbarie actual. Bueno, entonces como fundamento metafísico vamos a partir de una idea de la escolástica, quiere decir de la escuela filosófica que predominó en la Edad Media, en donde ellos describían claramente al ser humano como una conjunción, quiere decir un horizonte entre el espíritu y la materia. ¿Pero a qué se refiere esto? Quiere decir que tenemos que entender que el ser humano es una conjunción, es una unión perfecta entre el soma y el neuma, que es entre la materia y el espíritu. La presencia del neuma indica que la actividad del hombre es principalmente, o si quieren, determinantemente espiritual. El hombre no puede acallar su voz espiritual. Si bien no hay una materia para poder tocar o definir con términos materiales lo que es el espíritu, sí hay una manifestación material de ella. Hay una unión íntima entre soma y neuma. ¿Y por qué? Porque la capacidad espiritual del ser humano se refleja en actos inmateriales. Por eso, dentro de la gran tradición, ya sea en la antigüedad y también en la escolástica, el hombre era descrito, me voy a permitir primero en griego por la riqueza y luego la traducción, era descrito como un zoon logon ekon. ¿Qué quiere decir? Es un animal, que es un ser animado, parlante, pensador, divinizado. Esa es nuestra naturaleza espiritual. Es ahí donde debe de partir todas las dimensiones y la construcción de un mundo humano, es decir, un mundo espiritual. Esta dualidad entonces indica la oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, recalco, entre el hombre y el mundo. Pero para que esto sea posible, la actividad propia del espíritu es la reflexión. Quiere decir que el espíritu es capaz de volcarse sobre sí mismo. El espíritu va a tomar esa capacidad humana que es el pensar, le va a dar su sello, y en ese momento surge el tesoro del espíritu denominado pensamiento. Bien, este pensamiento no se va
Si bien tiene un bagaje inicial, no está de todo acabado. El hombre es educable precisamente porque puede perfeccionarse. Para nosotros es muy fácil ver cómo podemos perfeccionar cosas, objetos tangibles, materiales que nos rodean. Pero la cuestión que hay que preguntarse es, ¿cómo puedo yo perfeccionarme a mí mismo? Y ese es el acto educativo. Y eso compete directamente a nuestro propio espíritu. Él tiene que volcarse y perfeccionarse a sí mismo. Ahora hay una pregunta que surge. ¿Existe alguna disciplina que ejercite al espíritu en su búsqueda de verdad y en la formación de su ser moral? Y la respuesta contundente es sí. Ya en su obra Pierre Hadot, escritor francés, en su libro ¿Qué es la filosofía antigua?, él nos explica claramente que no se puede escindir el discurso filosófico con la elección de un modo de vida de ser y un modo espiritual. Ese es el modo que le conviene y le compete al hombre por su propia naturaleza. En palabras del propio Hadot dice, vida filosófica y discurso filosófico son inconmensurables ante todo porque son de orden totalmente heterogéneo, unión perfecta. Esto significa que ambas se van a influenciar y el resultado es palpable. ¿Por qué? Porque este movimiento de autorreflexión se le conoce como un proceso interno. Es un continuum, nunca se acaba, nunca se termina. Entonces, este proceso interno nos va a llevar directamente a lo que se conoce como el arte de vivir. Ya lo decía Aristóteles, yo le debo a mis padres la vida, pero a mis maestros el haberme enseñado a vivir. Quiere decir esto, los maestros me enseñaron a educarme, a cómo ejercitar mi espíritu, a cómo ser mejor de lo que ya soy. Bueno, continuando. Entonces, en este acto reflexivo que exige la filosofía, es el espíritu que va buscando la verdad. Hay que aclarar una situación antes de continuar. Las dos características del ser humano, que son la inteligencia y la voluntad, tienen su objeto propio, quiere decir que tienden hacia ellos. La inteligencia tenderá a la búsqueda de la verdad y nuestra voluntad tenderá a la búsqueda del bien moral. La expresión de ejercicios espirituales implica entonces eso, ejercitarnos intelectualmente y ejercitarnos en la búsqueda del bien moral, porque, como decía Simplicio, tenemos que ser formadores de nuestra propia figura humana. Entonces, a través del ejercicio espiritual lo podemos hacer. Desgraciadamente, en la actualidad, cuando se escucha la palabra espiritual, no es de buen tono o no se entiende qué quiere decir esto, pero hay que hacerlo, porque otros calificativos como moral, ético, del pensamiento, etcétera, del alma, no alcanzan a abarcar todo el poder que tiene el ejercicio del espíritu. Si decimos nada más ejercicios de pensamiento, estaríamos dejando de lado la imaginación y la sensibilidad, elementos importantes para un buen ejercicio espiritual. Si nos limitamos a definirlos como ejercicios intelectuales, estamos más bien en el orden lógico, haciendo lo que son las operaciones de definición, de búsqueda, razonamiento, distinción, sistematización, un montón de procesos intelectuales. Entonces, reducir los ejercicios éticos será muy tentador, porque precisamente el ejercicio espiritual tiende a una terapéutica. Como decía Epicuro, si el discurso del filósofo, o mejor dicho, el discurso del filósofo es vano si no ayuda a sanar el alma del hombre. Quiere decir que nosotros nos podemos enfermar, por así decirlo, sentirnos mal espiritualmente debido a que nos falta una terapéutica. Nuestra alma está enferma, está en crisis. Y el ejercicio espiritual nos ayuda precisamente a conducir, a dominar nuestras pasiones y nos ofrece una terapéutica. Bueno, entonces vamos a decir ejercicios espirituales siguiendo la idea de Tales de Mileto, porque lo más rápido que hay es el espíritu, porque lo recorre todo lo abarca el espíritu. Bueno, entonces hay que añadir que los ejercicios espirituales se van a erigir entonces en una teoría, quiere decir una fuerte base filosófica y a través de ella vamos hacia un fundamento moral. En ese momento no podemos nosotros escindir lo que sería la teoría con la práctica. Quiere decir que si yo sigo ciertos principios morales comprensibles por mi inteligencia, forzosamente actuaré de ese modo. Y así se perfila la figura moral del ser humano. Bueno, entonces hay tres aspectos que hay que considerar.
Los ejercicios espirituales en la antigüedad eran designados como asquesis. ¿Sí? Esta palabra significa una gimnasia. Así como hacemos gimnasia para el cuerpo, había una gimnasia para el espíritu. Entonces, es una asquesis. ¿Qué se busca? Una terapéutica espiritual. Quiere decir sanar, curar nuestra alma de las afecciones, de las pasiones. Y esto implicaba a su vez una transformación. No quiere decir que cambiemos de forma, que dejemos de ser seres humanos. Es una transformación diciendo que vamos a vivir de un modo espiritual que es la forma humana de vivir. Y finalmente, el tesoro del ejercicio espiritual es la conversión. Y la conversión quiere decir que voy a girar, voy a voltear de una vida inauténtica, donde yo me encuentro sumergido en los obstáculos mayores. Por parte de la inteligencia sería la ignorancia y por parte de la voluntad serían las pasiones. Entonces, esa es la conversión. Una vez hecha esta conversión, entonces el hombre alcanza la conciencia plena de sí, la visión exacta del mundo, la paz y la libertad interiores. Y como decía Epicteto, el progreso espiritual no consiste en explicar mejor, sino en transformar su propia libertad. Veamos cómo este pensador de la escuela estoica nos decía que hay que transformarnos. Entonces, el ejercicio espiritual se revela como una necesidad. Antes de Sócrates, ya las escuelas, por ejemplo, la pitagórica y otras, ya habían hecho ejercicios espirituales, pero eso se volcaba más bien hacia los objetos, hacia el mundo exterior. No era realmente un acto plenamente autorreflexivo. Pero con la famosa frase de Sócrates que tomó del oráculo de Delfos, el famoso Gnócete ipsum, conócete a ti mismo, es ahí donde aparece ya con más fuerza histórica este proceso de autorreflexión. Porque las escuelas todas que practicaron los ejercicios espirituales se dieron cuenta que a través de la humildad, llegar al autoconocimiento era la única forma, como decía hace rato, de saber cómo puedo ser mejor de lo que ya soy. Tengo que educarme, tengo que perfeccionarme, pero ¿qué? Mi espíritu, la actividad espiritual. Bueno, entonces en esta asquesis, en esta gimnasia espiritual, el espíritu tiene que estar atento y darse una figura, un perfil humano. Y cada escuela de la antigüedad nos ofrecía un modelo. Aquí nada más traigo ahorita dos, lo que es el modelo estoico y el modelo hedonista, para ver cómo ellos configuraban, moldeaban al ser humano. Entonces, en el modelo estoico, ¿sí?, la figura humana va apareciendo porque el hombre, su espíritu, se encuentra atento para saber y querer plenamente lo que hace, distinguiendo claramente entre lo que depende de él y lo que no depende de él, liberándose de las pasiones pasadas y por venir, pronto a responder a los acontecimientos, impregnado de la regla de vida, aplicándola por el pensamiento a las diversas circunstancias, transformación espiritual que se concretiza y realiza en el minúsculo tiempo presente, siempre controlable, siempre soportable, conciencia de sí, despierta, memoria y meditación tendidas hacia el futuro. Este es el perfil de un estoico. O bien, en base al ideal hedonista, un hombre, porque su espíritu evita consumir su vida en la confusión de temores injustificados y de deseos insatisfechos, reconociendo a qué deseos hay que renunciar y a cuáles hay que satisfacer, contemplando el enigma de la naturaleza, imaginando el infinito, pensando en el placer de la amistad, recordando los placeres pasados y disfrutando de los placeres presentes. Transformación espiritual que se manifiesta en la decisión deliberada, siempre renovada, de relajación y de la serenidad. Profunda gratitud hacia la vida, memoria y meditación que nos desvelan el valor del simple hecho de existir. Entonces, se fijan, cada escuela nos ofrecía un modelo. Bueno, entonces vamos ahora, este es el fundamento de lo que es lo que le da el soporte al ejercicio espiritual. Ahora, ¿qué nos va a exigir un ejercicio espiritual? Si bien los ejercicios estaban contemplados en dos partes, en lo que es la parte intelectual teórica y la parte práctica, lo que nos interesa a nosotros más que el contenido es qué es lo que los vivifica, lo que les da su eterna actualización. ¿Por qué son siempre presentes los ejercicios espirituales? Porque ellos son un diálogo. El ejercicio espiritual es un diálogo, pero ¿entre quién? Hay dos posibilidades.
Puede ser un diálogo con nosotros mismos o bien un diálogo con el prójimo. Dentro de las mismas escuelas que practicaban ejercicios espirituales, era frecuente que se hicieran ejercicios en común. Había en la noche la confesión, se hablaba con el preceptor para hacer un examen de conciencia. Es esto, un ejercicio espiritual, para ver si se habían seguido las reglas de las escuelas. Y si no mal recordamos, todas las escuelas ofrecían pequeñas máximas que pudiéramos recordar a lo largo del día. ¿Sí? Renunciar a lo que no es necesario, aceptar lo que es natural, lo que no depende de mí, pequeñas máximas que iban orientando, y al final del día se hacía un examen de conciencia. Entonces, en este diálogo lo importante no es de lo que se habla, sino de quién habla. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué? Porque la oposición es necesaria. El diálogo exige una confrontación, una oposición y una lucha. Si esa lucha, esa confrontación no se da, entonces damos por asentado, tomamos como una verdad universal algo que es contingente, algo que se basa en una mera opinión. Entonces, en ese momento, el diálogo no es posible. ¿Y por qué? Porque en el diálogo, los dos que se enfrentan, ¿sí?, aunque es un combate amigable, pero es real, en este enfrentamiento lo que se busca es salir de lo individual, en donde se encuentra la ignorancia, en donde se encuentra la sujeción a una pasión, para encontrar, ¿sí?, el aspecto, la explicación universal a lo particular. Entonces, el diálogo no es más que un verdadero diálogo solamente cuando se es auténtico consigo mismo y se es auténtico también con el prójimo. Platón lo subraya fuertemente al decir: una vez que dos amigos como tú y como yo están de humor para conversar, hay que utilizarlo de una manera más dulce y más dialéctica. Dulce en el sentido de que no vamos a aceptar sofismas, no voy a aceptar como regla de verdad lo que tú opinas o tu experiencia, porque en ese caso sigo sometido a lo particular, y el diálogo busca la ascensión hacia lo universal, la comprensión más general de las cosas. Es un combate, como les decía. Por eso, cuando hacemos un ejercicio espiritual, el objetivo es cambiarnos a nosotros mismos, cambiar nuestro punto de vista, nuestra actitud, nuestras convicciones. Dialogar consigo mismo es simplemente luchar con nosotros mismos. Eso es un ejercicio espiritual. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué condiciones actuales no permiten que el ejercicio espiritual pueda llevarse a cabo. Lo primero y más importante es que haya una distancia entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo que yo estoy conociendo y el mundo que se me opone. Eso es necesario para poder entablar esta lucha. Entonces, les había comentado al inicio de que el hombre tiene la capacidad de la autorreflexión, pero que hay tres dimensiones que son las más características de lo social. Hemos comentado lo económico, lo político y finalmente lo ético. No es porque la economía sea la primera de las ciencias, primero lo ético, pero comienzo con lo más imperfecto, en este caso la economía, y perdón por los economistas. Entonces, la economía es descrita como un arte facultad, pero este arte facultad, el hecho de satisfacer las necesidades y todo ello, carece actualmente, desafortunadamente, de virtudes propias de un ejercicio espiritual. Que sí que hablamos de una economía actual en donde falta la prudencia y la justicia. ¿Sí? En el ámbito de lo político nos encontramos en donde hay una sociedad humana en donde se pugna por la idea, o nos presentan la idea de que somos seres completos, acabados y no necesitamos de los demás. ¿Sí? Un solipsismo, un existencialismo radical en donde nos aislamos, y vimos que el diálogo es necesario con nosotros mismos, pero también con el prójimo. Y finalmente está la dimensión ética, que les comentaba, actividad espiritual por excelencia. Es ahí donde el hombre va a adquirir un criterio propio, una personalidad desarrollada, poseedor de una conciencia personal y, sobre todo, lo más importante, independiente respecto a un medio ambiente que busca imponerle cuál debe ser su forma de vida. El medio ambiente actual nos impone cómo debemos vestirnos, cómo debemos comer, a dónde ir, incluso hasta de qué forma debemos divertirnos, o a dónde ir a pasar unas vacaciones. Entonces, el ejercicio espiritual nos permite precisamente enfatizar esta distancia. Hay un autor que a mí me gusta mucho, es un argentino que se llama Alberto Caturelli, y una de sus obras más recientes, que se llama Orden Natural y Orden Moral, él expone varias ideas
no agotan toda la complejidad de la vida social, pero varias ideas que pueden ir dándonos una caracterización de este mundo moderno y por qué el espíritu está siendo asfixiado. Y si el espíritu no encuentra el espacio para proyectarse, entonces empezamos a vaciarnos, nos sentimos vacíos, la vida carente de sentido, sencillamente porque el espíritu no está haciendo lo que le es propio. Entonces este autor nos comenta, por ejemplo, primero la aceptación de la sofística. Habíamos comentado que el objeto de la inteligencia es la búsqueda de la verdad y la sofística es una actitud que niega a priori que la verdad sea el objeto de la inteligencia. Si se fijan, estamos hablando entonces de la anticultura. Estoy aceptando algo que atenta contra el acto propio de la inteligencia. Entonces la sofística está presente. Aquí lo importante es hablar, decir cosas, y la verdad no es importante. Esa no debe ser nuestra búsqueda. Ya estamos ya en un primer paso o en un inicio del vaciamiento interior. También este autor comenta, por ejemplo, lo que es la hipertrofia y la atrofia a nivel sensible. Quiere decir esta superabundancia de imágenes que nos meten en un vertiginoso movimiento de los sentidos. Entonces, esta sobresaturación lo que hace es primeramente hiperatrofiar. Y una vez que ya estamos hiperatrofiados, nos volvemos insensibles, estamos atrofiados. Quiere decir que las pasiones se encuentran totalmente hipertrofiadas. Y ya una vez pasado el límite de la capacidad receptiva de las imágenes, entonces caemos en la atrofia. El segundo paso está relacionado con la política y la economía, y él mezcla lo que es la esperanza, la utopía y la desesperación. La esperanza es calificada definida como una pasión que se especifica por su objeto, es decir, un bien futuro, pero arduo y posible. Hay la posibilidad de atenderlo, de llegar a él. Pero la sofística contemporánea nos presenta diferentes utopías en donde el hombre se ve totalmente desesperanzado. Por ejemplo, la utopía del espíritu burgués, descrita por Bernhard Werthausen, como la autosuficiencia del hombre ciudadano de este mundo y la simple acumulación de bienes materiales bastan. Primera utopía que este autor nos propone. La segunda, por ejemplo, la utopía de la sociedad sin clases, ¿sí? Porque es exacta y no hay margen de error. Y la utopía del nuevo orden mundial en una inmensa red de poder donde todo está previsto, controlado y dispuesto. Las tres utopías, afirma este autor, son totalmente inhumanas, que están fuera de la esfera humana, porque no ofrecen al hombre un bien concreto, sino un bien abstracto. Entonces, no se trata de un bien arduo, que el hombre puede, ¿sí? Que hay la posibilidad de tenerlo, sino son meras ilusiones, y el hombre cae en la desesperación. Y también comenta él de que hay palabras como progreso, desarrollo, estatus, que también crean una vorágine de las pasiones. El hombre ya no encuentra un freno moral y da libertad a cualquier tipo de pasión. Entonces, se fija, todo esto nos da la imagen de lo que es la anticultura, de donde estamos. Y todavía para complicar un poco más las cosas, nos presenta él la frivolidad. Dice que la frivolidad, ella podría ser la madre, por así decirlo, de esta locura de las pasiones, de las utopías, de la hipertrofia y atrofia del mundo sensible, que es propio del hombre, porque la frivolidad es el denominador de agitación. La frivolidad, es por definición una agitación que encubre en sí misma como una niebla y que impide verse a sí mismo. Ya me hemos dicho que el ejercicio espiritual es ser auténtico con uno mismo, estar siempre presente a uno mismo a través de la memoria para saber qué soy y cómo puedo ser mejor de lo que soy. Entonces la frivolidad ocupa y habla de todo, pero sin comprometerse con nada. Bueno, entonces, ¿qué nos compete a nosotros en este panorama actual? Poner la distancia. ¿Pero de qué manera puedo poner yo distancia ante esos obstáculos? Porque ya no es un mero obstáculo, sino es la promoción de los obstáculos. Vivir libremente las pasiones, vivir en ignorancia, aceptando la frivolidad, la sofística. Y hay un autor español que se llama Jesús Navarro Reyes, en su libro Pensar sin certezas, donde él expone que podríamos nosotros retomar la duda como una forma de abrir espacio. Él toma la idea de Montaigne, donde Montaigne dice que la duda es abrir precisamente un espacio para que el hombre pueda, aunque sea una pequeña fisura, empezar a abrir y establecer otra vez el diálogo y la posibilidad de reflexionar. Entonces el hombre tiene que estar consciente de esta potencialidad
y en este caso la duda nos permitiría saber que el ejercicio espiritual que estamos ejerciendo, sé algo pero no lo sé, tengo algo pero no lo tengo, digo algo pero no lo digo del todo. La duda permitiría hacer un movimiento que nos lleve a un hallazgo, pero esta vez sí liberador. Quiere decir liberarnos de la ignorancia, de la sofística, de la locura de las pasiones. Y para concluir, frente a la sofística actual que expande económica, política y éticamente la construcción de una subjetividad ensimismada y autosuficiente, caracterizándose por su crueldad y tiranía, porque este pensamiento no objetivo pretende sumergirnos en la ignorancia intelectual y en la pasión, el miedo y la violencia en la voluntad. Hay que anteponer el ejercicio espiritual. Este paso de la pequeñez de la subjetividad individual y pasional a la objetividad de la perspectiva universal es el ejercicio del pensamiento puro. Esta característica del filósofo y de cualquiera que practique los ejercicios espirituales recibe aquí por primera vez un nombre que ella conservará en toda la tradición antigua, la grandeza de alma. Esta grandeza es el fruto de la universalidad del pensamiento. Todo el trabajo especulativo y contemplativo deviene así ejercicio espiritual en la medida en que, elevando el pensamiento hasta la perspectiva del todo, la libera de las ilusiones y de la individualidad. Y por último, una pequeña recomendación de Epicteto que nos lega. Hombre, si eres alguien, ve a pasearte solo y conversa contigo mismo. Gracias.